Hoy veremos qué es la resonancia desde el punto de vista físico y espiritual. Partamos por la idea de que todo es energía y conciencia. Nosotros, la naturaleza, el universo, todo lo que existe es energía. Todo vibra. Cuando decimos que todo es energía, estamos diciendo que todo vibra. Todo tiene una frecuencia vibratoria particular llamada frecuencia natural. Esta idea es importante registrarla para ir siguiendo el hilo conductor de la reflexión de hoy. Todo tiene una frecuencia vibratoria particular llamada frecuencia natural. La resonancia consiste en que una cosa, o un cuerpo como se le llama en la física, al ser estimulado por una vibración externa, comienza a vibrar en la misma frecuencia vibratoria del estímulo. Entonces tengo dos cosas, una vibra, esa vibración se traspasa a la otra y esta también empieza a vibrar del mismo modo. En la resonancia se transmite una vibración desde una cosa a otra o de un cuerpo a otro, si es que coinciden las frecuencias de ambas. Es decir, para que dos cosas resuenen, deben coincidir en su frecuencia vibratoria. Este fenómeno permite que una misma nota transmita las vibraciones con una misma frecuencia. Un ejemplo muy conocido de esto, de la resonancia, es el sonido. En el sonido es la utilización de dos diapasones que tienen la capacidad de emitir un sonido de la misma frecuencia. Se colocan los dos diapasones a una distancia próxima. Cuando se hace vibrar el diapasón 1, el diapasón 2 emite el mismo sonido de forma completamente espontánea. Entonces se golpea el diapasón 1 y esa vibración se traspasa al diapasón 2, el cual, sin recibir un golpe, empieza a sonar del mismo modo. Esto se debe a que las vibraciones que se producen en el primer diapasón se transmiten a través del aire al segundo. En este caso, la resonancia ocurre porque ambos diapasones poseen la misma frecuencia de vibración. Pero cuando se modifica la masa del segundo diapasón, por ejemplo, agregando un peso alrededor de él, la frecuencia de este diapasón será ligeramente diferente a la del diapasón 1. Va a haber una variación, no van a ser igual. En este caso, cuando uno de ellos tiene un peso, cuando se hace vibrar el diapasón 1, ya no hay resonancia entre el primer y el segundo diapasón, porque la frecuencia del sonido emitido por el primer diapasón no coincide con la frecuencia propia del segundo. Esto porque el segundo ya había sido modificado en su frecuencia original. Tomando esta idea del mundo físico, y así como es abajo es arriba y arriba es abajo, vamos a aplicarlo esto al mundo espiritual, al camino espiritual. Pero para la explicación espiritual vamos a poner 3 diapasones. El ser infinito, el creador, es luz. Esta idea está expresada en el concepto cabalístico Ein Sof Or, traducido como luz infinita. La nota principal de la luz de la conciencia divina es la vibración del amor. Es decir, el amor, esa frecuencia que llamamos amor, es la frecuencia natural de la conciencia divina. La frecuencia natural que habíamos hablado al principio. La frecuencia natural de Elohim es la vibración del amor.
Eso es lo que Yohanan, el apóstol Juan, discípulo de Yeshua, quería decir cuando señaló en su primera carta que Elohim hu Ahavá. Elohim es amor. La frecuencia natural de Elohim es la vibración que llamamos amor. Esta frecuencia vibratoria de la conciencia divina corresponde, en nuestro ejemplo, al diapasón 1. El amor de Yehová Elohim creó, formó e hizo todo, toda la creación. Por lo tanto, la energía del amor de Elohim y sus vibraciones impregnan todo lo que existe. De modo que el universo completo tiene una frecuencia natural que corresponde a la frecuencia vibratoria de la conciencia divina que lo creó y que lo llena todo. Esta idea es muy hermosa porque uno puede imaginar este ser divino que crea todo lo que existe y esa creación queda impregnada de su frecuencia vibratoria. Toda la creación, todos los mundos, toda la naturaleza, todo está impregnado de la frecuencia vibratoria del diapasón 1, que es la conciencia infinita del Creador. Esta frecuencia del universo corresponde, en nuestro ejemplo, al diapasón 2, que está en resonancia con Elohim porque tiene la misma frecuencia que la conciencia divina que lo creó. Por eso, la naturaleza, o cuando uno está en contacto con la naturaleza, dado que ella tiene la frecuencia del Creador, uno es capaz de conectar con la espiritualidad, con el Padre. Cuando uno entra en sintonía con la naturaleza, también puede entrar en sintonía con el Creador. ¿Por qué? Porque hay una resonancia entre la creación y su Creador. Las vibraciones de la conciencia divina son transmitidas por la luz hacia la creación y se produce la resonancia porque la conciencia divina y la creación tienen la misma frecuencia vibratoria. De manera que toda la creación resuena con la vibración de la conciencia del Creador. Por lo tanto, la energía del amor de Elohim y sus vibraciones impregna todo lo que existe. Esta resonancia universal es el Hod cósmico. Así uno se lo podría imaginar cuando se habla de la energía del Hod, de la gloria divina, es esta vibración que lo llena todo. Esta vibración cósmica está expresada en las leyes universales que sostienen toda la creación. Este esplendor del Hod de Elohim es el que percibimos en la perfección, la belleza, la armonía y el poder de la naturaleza, y por eso entonces nos podemos conectar a través de ella con la belleza, la armonía, el poder de nuestro Creador. Por otro lado, nosotros también tenemos una vibración, que es nuestro nivel de conciencia. Es decir, en este ejemplo, nosotros somos el tercer diapasón. Nosotros tenemos una frecuencia natural. ¿Cuál es nuestra frecuencia natural? La frecuencia vibratoria de nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Nuestra alma es luz de la luz del Creador. Por lo tanto, nuestra alma personal, el diapasón 3, posee la misma frecuencia vibratoria que el alma universal de la creación, el diapasón 2, y que la conciencia divina del Creador, el diapasón 1. De modo que hay una resonancia entre el Creador, la creación y nuestra alma. Esto significa que si mantenemos el alma pura, resonaremos con el universo y con el Creador.
es decir, resonarán los 3 diapasones emitiendo la misma nota. Para ello, para emitir la misma nota, nuestra alma tiene que conservarse pura. ¿Y cuál es esa nota que nos unifica a los 3? La vibración del amor. Eso significa que si uno quiere mantener su alma pura en su nota natural, tiene que sintonizar con la energía del amor. Por eso lo que llamamos el mandamiento del amor al prójimo no es solo una norma de conducta, sino que si uno lo mira en este contexto, el guardar el mandamiento del amor nos está sintonizando con todo el universo y a través del universo con la conciencia divina. Entonces, no se trata solamente de hacer buenas obras para ser buena gente. Eso sí es importante. Pero quiero que comprendamos en este contexto de Jod lo que pasa con nuestra conciencia, lo que pasa con nuestra alma cuando uno elige amar al prójimo. Nuestra alma se sintoniza con toda la creación. Y eso permite entonces canalizar la luz infinita del Creador. La frecuencia vibratoria del amor no cambia en Elohim. Es una nota permanente y eterna. Elohim, en él no hay variación de amor, en el sentido que hoy día amaneció él con el pie izquierdo, entonces sus grados de amor son menores. Hoy día tiene más, ¿cierto?, más rabia cuando se habla de la ira de Elohim, todo eso. Bueno, eso no existe. El amor en él no cambia, no varía, es infinito. La frecuencia vibratoria del amor tampoco cambia en la creación. Es mantenida esta nota por las grandes fuerzas espirituales que controlan las leyes universales. ¿Cierto? Porque hemos hablado de las leyes que ordenan todo. Pero hay conciencias espirituales que gobiernan las leyes, que mantienen el orden de las leyes que ordenan todo. Entonces, esa frecuencia vibratoria del amor también se mantiene en el universo. La frecuencia vibratoria de nuestra alma es así que puede variar. Y podemos dejar de resonar con la creación y con el Creador. De la misma manera como varía la frecuencia cuando se le cuelga a un diapasón un peso. ¿Cuál es ese peso que se cuelga a nuestra alma y que altera su frecuencia original? Lo que en Kabbalah le llamamos las klipot, que son las energías negativas. Cuando yo me voy en contra del mandamiento del amor, no le hago el bien al prójimo, actúo con egoísmo, genero una energía. Esa energía se coloca como un peso alrededor de mi alma y tal cual funciona como un peso. Y esa energía que no estaba en el programa original, en el plan original, se me dio la libertad para optar por el amor, para estar en permanente resonancia con el universo y el Creador, esa libertad la ocupo para generar una energía negativa y esta me queda encima. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi nota, mi frecuencia natural ya no es igual a la frecuencia del universo ni del Creador. Mi alma ya no va a resonar con el alma del universo y con el alma divina. Entonces las klipot son estas energías densas que se generan por nuestras acciones negativas, egoístas, lo que llamamos el deseo de recibir solo para nosotros mismos.
si generamos estas energías negativas por el desamor o el egoísmo, claramente el camino para liberarse de ella es optar por el amor. El origen de las Klipot es una insinuación del Satán. Es un pensamiento mentiroso, un pensamiento equivocado, contrario al pensamiento divino. Ese pensamiento es el que el Satán induce a nuestra mente y eso es lo que llamamos la tentación. La tentación en sí misma no es un peso para el alma. Esto es importante también entenderlo. Hay personas que se abruman porque experimentan la tentación y piensan que por el hecho de ser tentados están generando una energía negativa. No hay que confundirse ahí. La tentación no genera una energía negativa. La tentación es la influencia que está ejerciendo en ese momento el Satán para que yo acepte eso y yo empiece a generar la energía negativa. Entonces, ver bien ahí la diferencia. La tentación en sí misma no es un peso para el alma. Al contrario, si vencemos la tentación, nuestra alma resuena aún más fuerte con el Creador, emitiendo su frecuencia natural, que es la nota del amor. Porque ¿qué va a ser la tentación? Va a ser un intento de que yo no opte por el amor y entonces baje mi nivel de conciencia y de vibración. Pero si yo ocupo la tentación y tomo toda esta idea, es decir, el amor al prójimo es lo que me permite resonar con el universo, esa tentación la voy a aprovechar. Y el hecho de trascender esa tentación me conecta más con mi nota original del amor y resueno más con el universo y con el Creador. Sin embargo, si aceptamos la insinuación del Satán, la tentación, y dejamos entrar su energía a nuestra mente, el ego comienza a replicar ese pensamiento negativo, el cual es una energía densa que eclipsa la luz de nuestra alma y actúa como un peso en nuestra conciencia. Cuando eso ocurre, ya no podemos resonar con la frecuencia del universo y de Elohim, entramos en desarmonía y desequilibrio. Cerramos la puerta de la bendición, atraemos situaciones adversas y nuestra vida se va llenando de sufrimiento. Todo ello por perder la resonancia, la tejudá, con el Hod, con la gloria de Elohim. Todo eso lo podemos revertir con el entrenamiento espiritual, consciente y perseverante, especialmente con la práctica del amor al prójimo, tomando la responsabilidad de la vida en nuestras manos, haciendo buen uso del libre albedrío y optando siempre por el camino de Elohim, siguiendo la guía de Yeshua, el guardián de la sabiduría divina. Que nuestro trabajo espiritual saque toda la energía densa de nuestra conciencia para que nuestra alma sea un diapasón que resuene permanentemente con el amor de Elohim y del universo. Que así sea. Amén. Maestro, nuestra alma tiene 50 puertas que deben ser abiertas. Quiero saber si cuando se abren ya no se cierran. Se pueden volver a cerrar, porque siempre tenemos, por un lado, la libertad y por otro, al Satán. Mientras estemos en el proceso de evolución, encarnados,
sí está esta posibilidad de que se cierren las puertas. Por eso siempre tenemos que estar alerta. Cuando vas abriendo todas las puertas y vas haciendo del amor al prójimo tu ley natural, cada vez la fuerza del alma es mayor. Entonces cada vez le es más difícil al Satán doblegar tu voluntad, hasta que llega un momento en que tu voluntad realmente se hace una con la voluntad divina, y ahí no es que el Satán ya no actúe, pero le es mucho más difícil vencerte. Pero siempre está la posibilidad. ¿Qué pasa con las personas que desconocen este conocimiento? ¿No conectarían nunca con su Dios? En el alma hay una tendencia natural a buscar al Creador. Somos luz de su luz, ¿cierto? Entonces hay como una búsqueda natural. Pero es cierto que la ignorancia de los conocimientos y también la forma de vida en la cual uno va aprendiendo a vivir de una manera egoísta, sí puede mantener a esa persona alejado del Creador. Finalmente, todas las almas son llamadas a encontrarse con Él. Claro, puede haber efectivamente almas que libremente elijan ir en contra, pero la mayoría de las personas están alejadas del Creador más bien por ignorancia, más que por maldad, más que por oscuridad. Entonces esa conciencia o ese velo se va corriendo después, generalmente cuando se va por el camino de la ignorancia, se va acercando uno al Creador a través de las situaciones sufrientes, y ahí uno se va dando cuenta. Puede ser un buen comienzo agradecer y confiar en que la mano divina nos guía, dejar soltar, limpiarnos de preocupaciones y miedos y dejarnos llenar del amor. Claro, conciencia, teshuvá, amor al prójimo, agradecimiento, son frutos muy poderosos que van a hacer que una persona se mantenga siempre en resonancia con el universo y haciendo crecer o elevar tu conciencia hacia el Mashiach. ¿Qué diferencia hay entre el amor divino y el amor emocional de un amor de novios o de hijos? Depende del nivel de conciencia. El amor divino está dentro nuestro. ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace el amor divino, por ejemplo? O el amor. ¿Qué hace el amor? La energía del amor. ¿Qué hace? Da vida, da felicidad. La energía del amor es la energía del dar vida, dar felicidad. Ese es el amor divino. Hemos hablado de la vasija, ¿cierto? Que fuimos creados como vasija para ser llenados de esa energía, del amor divino. Ese amor está dentro nuestro. Nosotros tenemos la capacidad de amar así porque somos luz de la luz del Creador. Porque estamos en resonancia con Él en nuestra nota original, como vimos hoy día. Entonces, si yo tengo una relación de pareja y amo a mi esposa o con mis hijos, yo puedo traspasar o manifestar el amor divino también en esas relaciones cuando yo amo con la intención de hacer feliz al prójimo, de darle vida al prójimo. Yo estoy casado contigo para que tú seas feliz. Estoy casado contigo para darte vida, para darle vida a tu vida, a tus proyectos, ayudarte a crecer. Lo mismo con los hijos. Cuando uno tiene ese nivel de conciencia, está manifestando el amor divino. Cuando uno no lo hace así,
Y cuando el amor se degrada y se le llama amor a un deseo egoísta, de que yo estoy contigo para que tú me hagas feliz a mí, y cuando no lo haces, yo me molesto contigo, eso en verdad no debería ser llamado amor. Es una mala sombra de la energía del Creador, una mala caricatura de esa energía, y es más bien un egoísmo que está velado. Maestro, entendiendo la resonancia como estar en frecuencias similares, ¿por qué hay tantas relaciones o personas con las que te relacionan que definitivamente no están en el camino de Elohim y nos prueban? Bueno, porque cada persona tiene su libertad y elige lo que quiere, lo que quiere pensar. Eso determina lo que siente y eso determina sus acciones. Y eso va determinando su nivel de conciencia. Un nivel de conciencia es una vibración, una frecuencia vibratoria. Y estamos todos conectados y interactuando en este plano físico. Una de las características que tiene este mundo físico es que pueden interactuar la luz y la oscuridad, el bien y el mal, en un mismo lugar, en un mismo espacio físico incluso. Eso no se da en el mundo espiritual. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay distintos niveles de frecuencia, de conciencia. Eso está permitido en este mundo. Entonces, acepta, es así, es parte de la ley de vivir encarnado. De hecho, una de las gracias de que eso sea posible es justamente una posibilidad de entrenarse en el arte del amor al prójimo. Entonces, no hay nada que hacer ahí. Siempre nos vamos a estar encontrando con personas que vibren de manera diferente, y lo sabio es ir uniéndose, juntándose, compartiendo con aquellos que tienen una vibración similar, que no signifique cerrarle el corazón al prójimo que tenga una vibración diferente. ¿Qué significa el despertar en la madrugada con las letras hebreas o algún nombre de Dios sin que te acostaras con ese pensamiento? Las letras hebreas son conciencia espiritual. Nosotros lo que vemos en una letra hebrea, en una gráfica, en un dibujo, en realidad es una representación gráfica de una vibración muy elevada, de una conciencia muy elevada, de un aspecto de la conciencia divina específica. La letra, el dibujo de la letra en realidad es solamente una representación gráfica de una elevadísima frecuencia de vibración. Entonces, cuando tú te conectas con alguna letra especial, es esa conciencia espiritual que habita la letra la que se acerca a ti, porque tu alma necesita o está resonando en ese momento con esa letra. Y esa frecuencia que tú estás emitiendo, quizás inconscientemente incluso, es la que está llamando a esa letra, y ese ser espiritual o esa conciencia espiritual que habita la letra se acerca a ti y tú la captas como el dibujo de la letra. Pero en realidad lo que estás captando es la conciencia espiritual que habita esa letra. Es un gran regalo. ¿Cómo amar al prójimo y vencer el ego ante una persona desleal que ha traicionado el amor, la amistad y el respeto mutuo entre ambas partes? ¿Cómo sintonizar con la frecuencia del amor ante situación de esta naturaleza? Resulta mejor alejarse y centrar las energías en el amor propio. Se va por partes. Claro, hay situaciones que son mucho más difíciles de encarnar la energía del amor. Pero hay que ir por partes.
Por ejemplo, tomar distancia cuando no es posible amar es una virtud. Porque si no eres capaz de amar a tu prójimo porque tienes mucho resentimiento, por ejemplo, y estás en presencia de esa persona y tú no tienes todavía esa energía para perdonar o amar, si estás muy cerca, te puede hacer más mal porque vas a generar más resentimiento. Entonces, tomas distancia como un acto de amor, en el fondo. Y vas trabajando a través de tu meditación, te vas acercando, vas comprendiendo las acciones, por qué esa persona pudo haber hecho eso, hasta que tú vas trabajando tu capacidad de amor y empiezas a entender que esa persona, si bien fue incorrecto lo que hizo, lo hizo porque vive en un estado de desconexión, porque tiene su alma tapada con varias capas que están ocultando, eclipsando su luz. Es una persona que está viviendo en automático, tiene un nivel de conciencia bajo, por lo tanto el fruto que puede dar es un fruto muy pobre. Tú empiezas a comprender eso y esa comprensión y esa aceptación y no reacción desde el ego te va permitiendo desarrollar la compasión. Y al desarrollar la compasión empiezas a comprender más y eso de a poco te va abriendo al amor hacia esa persona, que no significa que tú no vayas a poner los límites o que esa persona tenga que hacer su teshuvá y que tenga que pedir el perdón que corresponde y que tenga que reparar. Eso es otra cosa. Eso ya es tema del proceso de la persona. Pero tú vas pudiendo finalmente amar a esa persona aunque te haya hecho algo muy grave. Es un proceso, es un entrenamiento. Hay que entrenarse todos los días en el amor al prójimo. Es un entrenamiento. Hay que entrenarse en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Partamos por amar lo amable. Si no somos capaces de amar lo amable, me refiero a lo que es fácil de amar, será muy difícil amar lo que es difícil amar. El llamado de la naturaleza, la paz de los bosques, por ejemplo, ¿es Elohim que nos busca para que ocupemos el lugar en el Edén? Sí, absolutamente. La vibración de Elohim, que en hebreo coincide con la palabra para naturaleza. La vibración de Elohim está presente, muy fuerte en la naturaleza, sobre todo mientras más en un estado natural, original, la naturaleza más tiene esa vibración. Y claro, es un poderoso canal la naturaleza para sintonizar con Elohim. Las personas que tienen la posibilidad de, de sintonizar con la naturaleza, de estar en un lugar con la naturaleza, aproveche y va a ver cómo sus meditaciones, sus oraciones se elevan también bastante al contacto de ella. Maestro, cuando un esposo no es justo y desea alejarse del hogar y exige parte del sustento económico solo por egoísmo, ¿hay que confiar que Dios y el universo no le permitirá actuar de esa forma injusta por el hecho de estar en este ambiente espiritual? Hay que confiar y hacer. Confiar y hacer. O sea, si hay una persona que está actuando de manera incorrecta, injusta, tienes que confiar en Elohim, pero tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Mostrarle a la persona que lo que está haciendo es injusto, que eso no corresponde. Si es necesario, habrá que ir a la justicia y la persona tendrá, bueno, que ser obligada legalmente a lo mejor a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, no hay que confundir lo que es confiar en Elohim con no hacer lo que uno tiene que hacer. Tú, lo primero, lo primero que hay que hacer
es hacer su parte. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra parte. Y luego que hemos hecho todo y lo mejor que podemos, confiamos en Elohim, ponemos en las manos de Él el resultado. Pero no podemos de inmediato confiar en Él como que Él va a solucionar los problemas. Es un trabajo conjunto. ¿Cómo podemos proteger los ingresos económicos que nos pertenecen en la parte espiritual para que en lo físico nunca ocurra lo que se ha dicho? Si uno quiere proteger su dinero, lo que tiene que hacer es tzedakah, compartir dinero. Comparte dinero, da dinero. La tzedakah, el diezmo, de ahí viene el principio, de dar al prójimo una parte que no te corresponde, es un seguro para tu buena salud financiera. Claro, el ego no lo ve así, porque el ego lo ve como algo que está perdiendo. Pero desde el punto de vista espiritual, la espiritualización del dinero, como tú te aseguras la verajá, la bendición sobre tu dinero, dando parte de él para ayudar al que no tiene. Esa sería una forma desde el punto de vista espiritual para que tu finanza y tu seguridad financiera esté protegida, esté bendecida. Si ya tenemos el Corbán de Yeshua que nos purifica de toda transgresión, si ya tenemos el poder de la resurrección y hemos recibido el Ruach HaKodesh en Shavuot, ¿por qué nos cuesta tanto vibrar en la frecuencia del amor? ¿En dónde está nuestra debilidad? Bueno, la debilidad está en lo que se llama en la Kabbalah nuestro tikkun, nuestra corrección. Todos tenemos una corrección que hacer en el alma. Es como un aspecto de nuestra personalidad que es más vulnerable a la acción del Satán. Y como el Satán conoce eso, va a tentar por ahí. Entonces nosotros vamos a caer más fácilmente por un área de nuestra vida. Por ejemplo, no sé, el mal genio, los celos, los miedos, la tendencia a la avaricia, no sé, distintas cosas. Entonces hay algo que uno tiene que corregir. Generalmente es una o dos cosas, no son más. Las otras son como derivados de lo mismo. Pero hay como una gran lección de la vida. Entonces, el autoconocimiento te permite darte cuenta dónde ese aspecto de tu alma, de tu personalidad, que tiene que hacer esa corrección, y ahí enfocas tu trabajo espiritual. Y ahí entonces vas desarrollando las virtudes que van a ir levantando ese muro de luz en ese aspecto del alma, y ya el Satán le va a ser más difícil botarte en ese aspecto. Claro, una persona que resuena con su alma y desde su alma resuena con el universo, y como éste resuena con el Creador, se transforma en un canal y puede canalizar la luz de Elohim. Es lo mismo que enseñamos en la sanación cabalística nazarena, que espero que en algún momento la podamos volver a enseñar.